Entre el comal y el poder, lo que no te contaron de la cocina. Bienvenidas a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy arrancamos con un tema que podría parecer cotidiano e incluso banal a simple vista, pero que, al observarlo con atención, nos revela todo un entramado social de género, poder, tradición y economía. La comida callejera en México. ¿Alguna vez se han detenido a ver quién prepara qué en un puesto? ¿Quién voltea la carne al pastor y quién voltea las quesadillas? ¿Por qué pareciera que unos trabajos están reservados a los hombres y otros a las mujeres? Hoy, en el primer segmento de este episodio, exploramos lo que hay detrás de esas divisiones aparentemente espontáneas, pero profundamente arraigadas. En cada esquina de México, la venta de comida callejera parece espontánea, casi orgánica, pero basta observar con atención para notar patrones profundamente arraigados. Uno de ellos es la división de tareas según el género. En puestos ambulantes, es frecuente ver a los hombres encargándose del trompo de pastor o de la parrilla para tacos, mientras las mujeres operan el comal, preparando quesadillas, gorditas o antojitos más asociados a la cocina tradicional. Esta segmentación no es casual ni funcional, es cultural. De acuerdo con estudios etnográficos y sociológicos sobre economía informal en América Latina, este tipo de distribución laboral responde a una prolongación de los roles de género tradicionales del ámbito doméstico, trasladados al espacio público. El fuego, el cuchillo, el manejo del dinero y la interacción frontal con el cliente suelen estar asociados al trabajo masculino. En cambio, el comal, la masa, el silencio y la repetición paciente son leídos socialmente como femeninos. Y lo más interesante es que esto ocurre sin necesidad de que haya reglas escritas, se transmite a través de la costumbre, de la mirada, del ejemplo, de lo aprendido en casa. El taco, entonces, representa más que una simple unidad culinaria. Simboliza acción, rapidez, poder, visibilidad. La quesadilla, por su parte, se asocia con lo artesanal, lo tradicional, lo doméstico. En otras palabras, lo masculino frente a lo femenino, en una división que se refuerza no por eficiencia, sino por convención. Incluso en la percepción del cliente promedio, el taquero es figura reconocida, casi icónica, mientras que la quesadillera rara vez aparece en el imaginario popular más allá de lo funcional. Esta segmentación se replica en miles de esquinas del país, en todos los estratos socioeconómicos, y forma parte de una red más amplia, la feminización de ciertos saberes y la masculinización de otros. Incluso cuando ambos requieren la misma destreza, el mismo esfuerzo físico o el mismo conocimiento técnico. En este episodio, partimos de este contraste no para juzgarlo, sino para entenderlo. Porque cada taco y cada quesadilla en el comal nos hablan también de estructura social, de poder simbólico, y de los múltiples niveles en los que se construye y se cocina el género. En México, como en muchas partes del mundo, la cocina ha sido históricamente un espacio cargado de significados que van mucho más allá de los ingredientes y las técnicas. Es, sobre todo, un escenario donde se representan y perpetúan relaciones de poder, muchas veces ligadas al género. Y aunque a primera vista pueda parecer contradictorio que una cultura que tanto valora su gastronomía mantenga tan marcadas divisiones en torno a quién cocina y para quién, la contradicción se desvanece cuando se observa que no todas las formas de cocinar son valoradas por igual. En este segundo segmento, nos adentramos en esa tensión entre lo doméstico y lo público. Durante siglos, el trabajo culinario en el hogar ha sido feminizado, es decir, considerado una extensión natural de las tareas de cuidado y por tanto no remunerado, muchas veces invisible y poco reconocido. Cocinar para la familia no se paga, no se profesionaliza y raras veces se celebra públicamente, aunque requiera destrezas complejas, saberes profundos y una capacidad de organización admirable. Esta feminización de lo doméstico ha sido funcional para un sistema que se beneficia de la reproducción gratuita de la vida cotidiana, un sistema donde las mujeres sostienen lo indispensable pero no lo visible. Por el contrario, cuando la cocina se desplaza al espacio público, ya sea en la calle o en el restaurante, se transforma en un trabajo reconocido, y no pocas veces prestigioso. Pero ahí también cambia de género. El chef, el taquero, el parrillero, el maestro carnicero, son figuras masculinas, muchas veces elevadas a la categoría de artistas. Esta masculinización de la cocina pública implica no solo mayor reconocimiento económico, sino también simbólico. Ahora el acto de cocinar genera autoridad, fama, dominio. Es decir, se convierte en una forma de ejercer poder, no solo de dar cuidados. Y la paradoja es brutal,
El mismo conocimiento que en casa se considera parte de las obligaciones femeninas, en la calle se vuelve un oficio masculino, incluso heroico. Mientras miles de mujeres cocinan cada día sin sueldo ni vacaciones, los grandes premios de gastronomía, los documentales, las series y los libros suelen estar encabezados por hombres. Así, el sistema no solo distribuye el trabajo de manera desigual, sino que decide cuándo una acción merece reconocimiento, y cuándo no, dependiendo de quién la realiza y dónde ocurre. Esto tiene efectos concretos en la economía informal. Las mujeres que cocinan en la calle generalmente antojitos, tamales, quesadillas, panes, guisos enfrentan más obstáculos para crecer, formalizarse o ser vistas como emprendedoras. La asociación de su trabajo con lo doméstico limita su acceso a financiamiento, capacitación o visibilidad. Y esto no es solo una cuestión de percepción, también es estructural. Las estadísticas de emprendimiento en México muestran que las mujeres en el sector alimentario tienen negocios más pequeños, con menos ganancias y menor margen de expansión que los hombres, a pesar de tener igual o mayor experiencia. Entonces, ¿por qué se valida más el trabajo culinario cuando lo realizan hombres? Porque sigue operando una lógica de prestigio masculino en los espacios públicos, donde lo técnico, lo visible y lo jerárquico se asocian con autoridad. Mientras tanto, lo cotidiano, lo repetitivo, lo emocional, todo lo que implica cocinar para otros sin reflectores sigue siendo un terreno minado por los estereotipos de género. Hablar de cocina, entonces, no es hablar solo de comida, es hablar de poder, de historia, de injusticia y de resistencia. Y es también preguntarnos, ¿qué tendría que cambiar para que el trabajo de las mujeres, dentro y fuera del hogar, sea no solo reconocido, sino valorado en igualdad de condiciones? En el siguiente segmento exploraremos cómo ciertas características físicas del trabajo culinario han sido usadas para justificar esa división de género: el fuego, el cuchillo, la rudeza, el peso simbólico del trabajo rudo frente al saber artesanal, porque incluso el calor con el que se cocina parece tener género. Cuando observamos una taquería callejera, no solo vemos comida, vemos cuerpos en movimiento, herramientas que queman, tiempos de respuesta que exigen fuerza, resistencia al calor y precisión con cuchillos. Y si prestamos atención, también vemos una narrativa profundamente enraizada en el género. El segmento 3 nos lleva directo al corazón de esta escena, porque el trabajo del taquero, ese que implica fuego, grasa, trompo girando, carne crujiente al filo de la navaja, es leído como masculino, porque se asocia con rudeza, con lo pesado, con una virilidad que se representa hasta en el lenguaje corporal. Aquí no solo hablamos de distribución de tareas, hablamos de simbolismos. El fuego, históricamente cargado de connotaciones de poder, control y destrucción, se convierte en parte del imaginario de lo masculino cuando aparece en la cocina pública. Mientras tanto, las mujeres que preparan quesadillas, sopes, tlacoyos o tamales trabajan también con calor, pero desde otro paradigma, el del comal, el vapor, la masa moldeada a mano. Ahí la narrativa cambia. Ya no se trata de fuerza, sino de cuidado, de técnica manual, de paciencia. Y aunque físicamente estos trabajos pueden ser igual de exigentes, social y culturalmente no reciben el mismo reconocimiento. Este segmento desarma esa percepción. Desmontamos la idea de que lo masculino en la cocina es sinónimo de profesionalismo, rudeza o prestigio. Hablamos del cuerpo en acción, del sudor que se tolera o se ignora según quien lo sude, de cómo el valor del trabajo culinario cambia dependiendo de si hay fuerza bruta o delicadeza en juego, y de cómo esta visión repercute en la organización laboral de los espacios gastronómicos callejeros en México. ¿Qué tan profundo llega el machismo en estas prácticas cotidianas? ¿Y qué sucede cuando una mujer decide colocarse al frente del trompo, cuchillo en mano? El fuego quema igual para todos, pero el reconocimiento, no siempre. En el corazón de la cocina mexicana, más allá del fuego, los aromas y los ingredientes, habita un legado profundo, transmitido con cuidado de generación en generación. Y en ese linaje, las mujeres han sido las principales portadoras del conocimiento. El segmento 4 nos invita a mirar de cerca no solo lo que se cocina, sino quién nos enseñó a cocinarlo, cómo se enseñó, y por qué ese saber, aunque crucial para la identidad culinaria del país, muchas veces permanece invisibilizado. Porque, aunque ellas no estén al frente del trompo o la parrilla, su conocimiento vive en cada tortilla bien hecha, en cada masa fermentada con paciencia, en cada salsa molida en molcajete como se hacía hace 100 años. Lo interesante es que esta transmisión no ocurre en salones de clase ni se formaliza con títulos. Se da en cocinas modestas, en patios, en tianguis, entre fogones de barro y conversaciones de sobremesa. Las mujeres enseñan desde la práctica, desde la repetición y la observación. Son saberes profundamente táctiles, sensoriales,
difíciles de cuantificar pero imposibles de reemplazar. Y sin embargo, ese conocimiento porque no se viste de chef blanco ni aparece en documentales de Netflix muchas veces es considerado casero, rústico, no profesional. Esta desvalorización tiene consecuencias, afecta el reconocimiento, la retribución económica y la representación en los espacios donde se decide qué comida vale más. Pero este no es solo un fenómeno cultural, también tiene implicaciones patrimoniales. Las cocineras tradicionales son, en muchos casos, las guardianas de la diversidad alimentaria del país. Son ellas quienes conservan maíces nativos, técnicas prehispánicas, preparaciones rituales. El conocimiento que resguardan es tan vital para el patrimonio gastronómico de México como cualquier platillo en un restaurante con estrella Michelin. Sin embargo, mientras ese conocimiento no se reconozca como valioso más allá del espacio doméstico, seguirá habiendo una brecha entre quienes cocinan por herencia y quienes cocinan con prestigio. Y esa brecha, como veremos a lo largo de este episodio, también es de género. Habitar el espacio público cuando se trata de vender comida callejera no es solo cuestión de talento gastronómico, también es una negociación constante con la autoridad, con las dinámicas de poder del barrio, con la infraestructura urbana, y con el género. El puesto callejero es, más allá de su aparente cotidianidad, un territorio que hay que conquistar, defender y sostener, y no todas las personas lo habitan en igualdad de condiciones. Cuando una mujer decide salir a la calle con un comal o una mesa plegable para vender quesadillas, enfrenta desafíos que van más allá de lo logístico. Está expuesta a una serie de códigos no escritos que muchas veces le dictan cómo comportarse, cuánto espacio ocupar y hasta qué tipo de comida puede o debe preparar. Las mujeres vendedoras deben demostrar constantemente que son capaces de resistir largas jornadas, lidiar con clientes exigentes, con la inseguridad del espacio público y, en muchos casos, con la violencia cotidiana que atraviesa las calles. Esa resistencia se da mientras también cuidan, muchas veces, a sus hijos, a sus hogares, o cargan con expectativas sociales que los hombres en la misma situación rara vez enfrentan. Y esto no solo se manifiesta en lo simbólico, sino también en el tamaño y visibilidad del negocio. No es casual que los puestos más grandes, con infraestructura metálica, más comensales y ubicación privilegiada, estén frecuentemente operados por hombres. Ellos son quienes, por norma general, pueden instalarse en esquinas con mayor tránsito, invertir en publicidad, negociar con inspectores o ejercer una presencia física que impone. Las mujeres, en contraste, suelen estar en calles laterales, en esquinas menos iluminadas o compartiendo espacios con otras mujeres en dinámicas de apoyo mutuo, más colaborativas, pero menos visibles para el público en general. Esto nos lleva a pensar que el género no solo afecta qué cocinamos, sino también dónde, cómo y bajo qué condiciones. Las estructuras de poder formales e informales que se tejen en el espacio público perpetúan una desigualdad que se normaliza a través de frases como ella solo tiene un puestito o él ya puso un negocio bien establecido. Ambas frases encierran mucho más que descripciones, reflejan jerarquías de legitimidad profundamente ancladas en una cultura que asocia lo público con lo masculino, y lo pequeño, lo móvil, lo informal, con lo femenino. Entender el puesto callejero como territorio nos permite abrir los ojos a cómo la comida, que parece tan neutral y accesible, también es una forma de negociar presencia, poder y derecho a la ciudad. La ocupación del espacio no es solo geográfica, también es simbólica. Y en la medida en que reconozcamos estos desequilibrios, podemos empezar a cuestionar por qué algunas personas, por el simple hecho de su género, deben enfrentar tantas barreras para hacer exactamente lo mismo, alimentar. Cuando hablamos de cocina y género en México, a menudo nos concentramos en los lugares más comunes, la cocina del hogar, el puesto de tacos, la cocina económica, el restaurante. Pero al ampliar el lente, descubrimos que esa misma lógica de género también permea en muchos otros espacios culinarios. El caso de las carnitas es especialmente revelador. Pensar en carnitas es pensar en cazos burbujeantes de manteca, cuchillos largos que trituran el cerdo con fuerza, fogones de leña o gas que requieren resistencia al calor y largas horas de pie. Es un trabajo físicamente exigente, y justamente por eso, socialmente se le atribuye una carga masculina. Es común encontrar que los maestros de carnitas son hombres, y que ese saber aunque sea aprendido de mujeres en muchos casos se legitima más cuando lo encarna la figura viril. Lo mismo ocurre en otros escenarios regionales. En el ceviche peruano, por ejemplo, la figura del cevichero suele ser un hombre con cuchillo en mano, preciso, veloz, confiado. En Argentina, el asador es un rol central, casi ceremonial, profundamente ligado a la masculinidad,
controlar el fuego, decidir los cortes, servir con orgullo. Y en Brasil, el universo de las churrascarias ha sido históricamente dominado por hombres, que además ocupan un lugar central en la escena del restaurante, cortando carnes frente al cliente, actuando como anfitriones del fuego. Del otro lado de este mapa culinario, encontramos figuras tradicionalmente femeninas como las tamaleras que madrugan, amasan, rellenan y venden, las panaderas de pueblos que hornean desde la madrugada, o las cocineras tradicionales que han mantenido vivas técnicas y sabores prehispánicos. Estos trabajos también requieren fuerza, destreza y disciplina, pero no siempre se les asocia con prestigio o poder, ni se les reconoce con el mismo respeto. En muchos casos, se asume que es un trabajo de mujeres porque involucra cuidado, repetición, trabajo manual y porque está anclado a la tradición. Lo interesante aquí es observar cómo, incluso en la comida un espacio en apariencia neutral, cotidiano, incluso entrañable se reflejan con claridad los roles de género y las valoraciones que la sociedad asigna a cada uno. Los platillos o formas de cocinar que implican herramientas filosas, fuego, riesgo o espectáculo suelen estar reservados simbólicamente a los hombres, mientras que aquellos que demandan paciencia, dedicación, atención al detalle o vinculación emocional, se asocian a lo femenino, como si fueran extensiones naturales de lo doméstico. Y cuando alguien rompe ese molde como una mujer que lidera una carnicería de carnitas o un hombre que hornea pan de masa madre en su cocina, el impacto social va más allá de lo anecdótico, desafía estructuras, expectativas, y abre caminos para que las nuevas generaciones vivan lo culinario desde un lugar más libre, más justo y más consciente. Así que este análisis de otras comidas más allá del taco y la quesadilla no es un simple catálogo de ejemplos, es una forma de trazar un mapa de poder, tradición, género y cultura que recorre toda América Latina. Un mapa donde los cuchillos, los fuegos y los comales no son solo herramientas de cocina, sino símbolos cargados de historia y estructuras sociales. En este segmento, nos detenemos a observar con detalle y admiración a quienes, contracorriente, han reconfigurado los espacios del sabor y el trabajo, las mujeres que hoy en México y en muchos lugares de Latinoamérica, están conquistando los fogones públicos, los trompos y los escenarios de la alta cocina. No se trata solo de una presencia que crece, sino de una transformación cultural profunda. Durante décadas, la figura del taquero ha sido masculina por excelencia. El trompo girando al calor del fuego se ha leído como emblema de fuerza, destreza y velocidad. Pero hoy, ese mismo espacio está siendo tomado por mujeres que, con técnica, temple y orgullo, se colocan tras la plancha, el cuchillo o el trompo y reclaman el derecho no solo a cocinar, sino a ser vistas, valoradas y respetadas por hacerlo. Esas mujeres taqueras no solo rompen estereotipos, los desmantelan con cada taco que sirven. También están las chefs que, tras años de aprendizaje en cocinas hostiles, de escalar jerarquías donde el liderazgo femenino aún se cuestiona, han logrado colocarse como referentes. No solo ganan premios o aparecen en rankings internacionales, sino que con frecuencia abren espacios propios, definen estilos de cocina y se convierten en mentoras para otras mujeres. Su presencia cambia el relato. La alta cocina ya no puede contarse sin ellas. Y en un terreno igual de valioso aunque muchas veces menos visibilizado están las cocineras tradicionales que han sabido reconfigurar su papel más allá del hogar. Mujeres que venden en mercados, que heredan y adaptan técnicas ancestrales, que organizan talleres y comparten su conocimiento como herramienta de empoderamiento comunitario. A través de su trabajo no solo se preservan sabores, sino que se crean nuevos modelos de independencia económica y liderazgo local. Además, surgen cada vez más iniciativas feministas que usan la cocina como punto de partida para la autonomía, cooperativas de mujeres que producen y venden antojitos, redes de apoyo entre cocineras, colectivos que combinan gastronomía con activismo por los derechos laborales o de género. Lo que comenzó como una necesidad se convierte en resistencia, alimentar como una forma de cuidarse y sostenerse entre mujeres. Hablar de estas mujeres no es solo celebrar logros individuales, es también evidenciar la fuerza colectiva de quienes han desafiado las fronteras impuestas entre lo doméstico y lo profesional, entre lo femenino y lo masculino, entre lo visible y lo invisible. El taco, la quesadilla, la olla, el cuchillo, el comal, ya no son solo herramientas de cocina, en sus manos se convierten en símbolos de lucha, de cambio y de futuro. Y esa transformación, aunque aún enfrenta resistencias, ya está en marcha. En los medios de comunicación, la cocina ha sido durante mucho tiempo un escenario donde se reproducen y amplifican los estereotipos de género. En este segmento nos detenemos a observar con detalle lo que aparece en pantalla, quién cocina en la televisión, el cine o las redes sociales,
que se representa y que se oculta. Y sobre todo, ¿por qué importa? Durante décadas, los programas de cocina televisiva han tenido un patrón predecible: chefs varones, con chaquetas blancas y un aire de autoridad técnica, enseñando recetas sofisticadas o de alta cocina. Del otro lado, las mujeres han aparecido muchas veces en segmentos más informales, mostrando recetas caseras, muchas veces ligadas al rol materno o a la tradición oral, sin la misma carga de profesionalismo o prestigio. Este contraste no es menor, habla de quién tiene permiso para enseñar, innovar, y ser reconocido públicamente, y quién es relegado al espacio de lo afectivo o lo doméstico. En el cine y la televisión de ficción, también vemos esta división. Las escenas de hombres cocinando a menudo están cargadas de una narrativa de conquista o redención: el chef atormentado que encuentra sentido en la cocina, el papá que se acerca a su hijo a través de una receta. Las mujeres, en cambio, suelen estar cocinando para alimentar, cuidar, mantener la tradición. Cocinar no aparece como su sueño o vocación, sino como una extensión de su rol en el hogar. Pero algo ha cambiado con la llegada de plataformas digitales como YouTube, Instagram o TikTok. Hoy, miles de mujeres de todas las edades y contextos comparten su forma de cocinar, su historia, su acento, sus ingredientes locales. Desde señoras en pueblos que enseñan cómo preparar un mole con metate, hasta jóvenes que reinventan platillos tradicionales con toques personales. Muchas han encontrado un espacio de validación que no depende de un canal de televisión ni de un título de chef. Este acceso más horizontal, sin embargo, no está libre de tensiones. Muchas de estas mujeres enfrentan comentarios condescendientes o machistas, e incluso en el mundo digital se sigue valorando más lo técnico que lo afectivo. No obstante, la visibilidad que han ganado ha reconfigurado parte del panorama. Ahora, quien enseña a cocinar puede ser también una figura de autoridad, aunque su conocimiento venga del hogar y no de una escuela gastronómica. Y no se trata solo de representación, sino también de impacto. Cuando millones de personas siguen a una mujer mayor que cocina con leña y explica sus recetas con ternura y precisión, estamos viendo un acto de resistencia cultural y de revalorización del conocimiento femenino. Cuando una joven indígena muestra cómo cocina para su comunidad y por qué usa ciertos ingredientes, está expandiendo la idea de lo que es válido, sabroso y digno de ser compartido. Este segmento no solo nos habla de medios, sino de poder. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién recibe los aplausos? ¿Quién gana dinero por enseñar a cocinar? Aunque parezca banal, la imagen del cocinero o cocinera en pantalla es también una batalla simbólica por el reconocimiento. Y en un país como México, donde la comida es identidad, cultura y supervivencia, esa representación importa profundamente. En el próximo segmento abordaremos cómo esa batalla simbólica se convierte también en acción política concreta, en colectividad, en calle y en olla. Pero antes de ir allá, vale la pena quedarnos con esta pregunta: ¿cuántas recetas se han perdido por no haber sido contadas en cámara? ¿Cuántas mujeres cocinan a diario con maestría, sin que nadie las vea ni les pague por ello? Y sobre todo, ¿qué cambiaría si comenzáramos a mirar ese saber con los ojos que reservamos para los grandes chefs? Cocinar no es solo una práctica diaria, es también una herramienta de resistencia, una forma de organización colectiva y una declaración política. En este último segmento, exploramos cómo la cocina, lejos de ser solo un espacio íntimo o de subsistencia, se ha transformado en un territorio de lucha por la equidad de género, el reconocimiento social y la dignidad económica. Particularmente en México y América Latina, las mujeres han usado la olla, el comal y el anafre como instrumentos de protesta y como formas de sostener la vida en contextos adversos. Desde las cocinas comunitarias en protestas sociales hasta los espacios autónomos donde se cocina para alimentar cuerpos, pero también para alimentar resistencias. Pensemos en los plantones, las marchas, los campamentos de lucha. Ahí donde se alza la voz, suele haber también alguien que está guisando. Y muchas veces son mujeres. No porque se les haya asignado esa tarea, sino porque han decidido sostener esas luchas desde lo que saben hacer, desde lo que les da poder. En esas ollas no solo hay arroz o frijoles, hay estrategia, organización y fuerza colectiva. Cocinar se vuelve un modo de cuidar, pero también de construir comunidad, de organizar el tiempo, de trazar una red invisible de apoyo. Es un modo de decir: aquí estamos, aquí resistimos. También hay una dimensión económica profundamente política. Muchos colectivos de mujeres, especialmente en contextos de violencia o marginación, encuentran en la venta de comida un camino hacia la autonomía. No se trata solamente de emprendimientos culinarios, se trata de proyectos de vida, de recuperar la soberanía sobre el propio cuerpo y sobre los tiempos. Cocinar para otros,
Vender en la calle, organizar colectividades de alimentos ya sea desde una olla común en una colonia popular, o desde una cooperativa de cocina son decisiones profundamente estratégicas, donde el trabajo no es solo productivo, sino también simbólico. Y por supuesto, es importante reconocer que la revalorización del trabajo culinario femenino no puede quedarse en lo romántico o anecdótico. Debe pasar por el reconocimiento formal, económico, patrimonial. Porque mientras sigamos exaltando a chefs hombres con estrellas Michelin, mientras las cocineras tradicionales no tengan acceso a crédito, visibilidad o seguridad social, estaremos perpetuando esa desigualdad estructural que tanto hemos desmenuzado a lo largo del episodio. Así que este cierre no es solo una conclusión, es una invitación a mirar con otros ojos a quienes cocinan, a replantear los valores que asignamos al trabajo culinario, a cuestionar las jerarquías de género que aún se cocinan, literalmente, todos los días. Porque en cada tortilla hay historia, en cada guiso hay memoria, y en cada cocina puede haber también un acto de resistencia. Si este episodio te hizo pensar distinto, si en algún momento te encontraste recordando a esa mujer que te enseñó a cocinar o a ese puesto callejero que amas, te invito a que apoyes este proyecto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast, y si puedes, considera sumarte a nuestra comunidad en Patreon. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos escuchamos en el próximo episodio de Ideas, el podcast de las ideas.